Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La noche se cernía sobre la selva como un manto espeso de tinta. Las hojas susurraban entre sí cuando el viento las tocaba con dedos fríos, y los animales, que normalmente llenaban el aire con sus chillidos y cantos, ahora callaban. Algo más grande se movía entre ellos. Algo que sabían que era mejor no molestar. Diana se deslizaba entre ramas gruesas y húmedas, su cuerpo ágil se adaptaba al silencio como una sombra antigua. Su respiración estaba medida, su pulso bajo control. La habían entrenado para esto desde que tenía memoria: moverse sin ser vista, acechar sin ser detectada, matar sin dejar rastro. Y aquel humano, el que se atrevía a caminar solo por el corazón de su mundo, era su objetivo. No sabía quién lo había enviado. No le importaba. Solo sabía que sus pasos eran seguros, demasiado seguros para alguien que pisaba por primera vez aquel terreno maldito. Observó cómo avanzaba entre raíces y ramas caídas, su figura alta y sólida vestida con una capa oscura que parecía no tener peso. Llevaba un machete colgado del cinturón, pero no lo usaba. Caminaba como si supiera exactamente hacia dónde iba. Diana trepó más alto, buscando el ángulo perfecto. Desde su posición entre las ramas, podía verlo todo. Solo tenía que esperar. Un disparo certero con su arco bastaría. Una flecha. Un instante. Fin de la historia. Pero justo cuando tensó la cuerda, el humano se detuvo. No miró alrededor, ni mostró sorpresa. Solo levantó la cabeza, con calma, hasta que sus ojos se clavaron exactamente donde ella estaba oculta. Diana sintió como una corriente fría le recorría la columna. «Sé que estás ahí», dijo él, con una voz que no gritaba ni temía. «No vengo a pelear contigo». Su voz era grave, tranquila. No sonaba como un hombre desesperado ni como un loco. Era otra cosa. Diana no respondió. No soltó la flecha. Pero tampoco disparó. Él no se movió. Dejó que el silencio llenara el espacio entre ellos. Y después añadió: «Pero si vas a matarme, hazlo rápido. No tengo tiempo para juegos». Un escalofrío le recorrió los brazos. Nadie hablaba así cuando sabía que una cazadora como ella estaba cerca. Nadie la miraba con esa certeza. Nadie la enfrentaba sin intentar siquiera protegerse. Diana entrecerró los ojos. Algo estaba mal. Él no la había detectado por error. La había estado esperando. Y por primera vez en años, no se sintió como la cazadora. Se sintió como la observada. Como si alguien más, algo más, la hubiera estado acechando desde antes. Como si ese hombre supiera más de lo que mostraba. No bajó el arco. Pero su pulso, firme y entrenado, se aceleró. La hoja de la selva había cambiado. El silencio ya no era su aliado. Y el juego apenas comenzaba. Diana no bajó del árbol enseguida. Lo observó durante minutos interminables, esperando una trampa, un temblor, un gesto que delatara engaño. Pero él no hizo nada. No retrocedió. No levantó el machete. Solo se quedó allí, de pie, con la mirada fija hacia las hojas donde ella permanecía oculta. Sus ojos no eran temerosos. Eran pacientes. Curiosos. Como si hubiera venido a ver algo que llevaba tiempo esperando. Finalmente, descendió. No porque él la hubiera convencido, sino porque necesitaba saber quién era ese hombre que la miraba como si ya la conociera. Cayó al suelo con la ligereza de una bestia entrenada, rodando ligeramente al aterrizar para mantener la tensión del cuerpo. El arco aún cargado. La flecha aún preparada. Pero sus pasos la llevaron hasta quedar a 3 metros de él. «¿Quién eres?», preguntó ella. El hombre sonrió, apenas. Un gesto que no llegó a los ojos. «Elías». Su nombre flotó en el aire como si tuviera peso. Diana nunca lo había escuchado antes, y sin embargo, algo en él le resultó inquietantemente familiar. Elías levantó las manos lentamente, mostrándolas vacías, pero no se arrodilló ni bajó la cabeza. «No vine a lastimarte», dijo, con la misma calma. «Pero tampoco voy a huir». Ella tensó un poco más la cuerda del arco, irritada por el control que él mostraba. Control que debía tener ella.
Siempre. ¿Cómo sabías que estaba allí? Insistió. Porque tú haces ruido cuando estás enojada, respondió con una ligera sonrisa en los labios. Y hace rato que estás furiosa. No por mí. Por algo más. O por alguien. Diana no respondió. Su corazón latía fuerte. Demasiado fuerte. Nadie la leía así. Nadie la conocía así. Y sin embargo, ese desconocido había visto en ella lo que incluso sus superiores nunca osaron decirle. Que había rabia en su forma de cazar. No era solo disciplina. Era algo personal. ¿Qué haces en estas tierras?, preguntó, bajando ligeramente el arco. No por debilidad, sino por necesidad de escuchar más. Busco lo que tú temes, dijo Elías. Aquella respuesta la paralizó. El silencio entre ambos se volvió espeso, como la niebla en un pantano. Diana bajó el arco con lentitud. Aún no confiaba en él. Pero quería entender. ¿A qué te refieres? Elías caminó despacio hacia una roca cercana y se sentó, sin apartar la mirada de ella. Su postura era tranquila, pero había tensión en sus músculos. No estaba desarmado, pero tampoco mostraba intención de atacar. Como si hubiera aceptado que, si Diana decidía matarlo, así sería. Lo vi en sueños, dijo al fin. Un monstruo de carne sin ojos, que habita bajo las raíces más antiguas de este bosque. Una bestia que huele el miedo, que se alimenta del alma. Tú lo conoces, ¿verdad? Diana sintió que la sangre se le congelaba. Su cuerpo no se movió, pero su mente retrocedió años. A la primera vez que soñó con él. A los gritos que nadie oyó. A los rastros de cuerpos sin sombra. Nadie hablaba de esa criatura. Nadie con vida. Y sin embargo, Elías sí lo hacía. Como si hubiera estado allí también. ¿Por qué vendrías a buscar eso?, preguntó, con un nudo en la garganta. Él la observó con algo que parecía más compasión que valentía. Porque si no lo hacemos ahora, nadie más podrá hacerlo. Durante un instante, no fueron cazador y presa. Fueron dos almas unidas por un mismo eco. Dos caminos distintos que, sin quererlo, habían llegado al mismo punto. Diana no dijo nada más. Pero cuando el viento sopló y el bosque pareció guardar la respiración, supo que no volvería a disparar su flecha. Al menos, no contra él. La lluvia comenzó sin aviso. Primero como un murmullo sobre las copas de los árboles, luego como una sinfonía salvaje que azotó la selva con fuerza. El cielo se volvió gris plomo y la tierra, una trampa resbaladiza. Diana corrió delante de Elías sin mirar atrás, siguiendo un instinto más viejo que ella misma. El instinto que sabe dónde hay abrigo, donde la roca cierra los dientes y ofrece refugio. Llegaron a una cueva profunda, rodeada de raíces retorcidas como venas. El techo bajo y húmedo olía a piedra vieja, y la entrada apenas dejaba pasar la luz. Pero dentro, estaban a salvo. Al menos por ahora. Elías dejó su mochila en el suelo y encendió una pequeña lámpara que colgaba de su cinturón. Diana se quitó el abrigo empapado y sacudió el agua de sus trenzas, respirando hondo. El calor corporal empezaba a abandonarla. «No vamos a salir de aquí esta noche», dijo él, mientras revisaba su equipo. «No pienso dormir», respondió ella, seca, aunque sabía que el cuerpo le fallaría pronto. Elías encendió una pequeña fogata con habilidad. No le temblaban las manos, y cada movimiento era preciso, como si hubiera vivido en condiciones aún peores que estas. El fuego tardó en prender, pero cuando lo hizo, su luz cálida comenzó a teñir de ámbar las paredes rugosas de la cueva. Diana se sentó contra la roca y estiró las piernas sin apartar la vista de él. Su arco aún estaba al alcance. No se fiaba de nadie. Pero tampoco tenía motivos reales para temerle. El silencio entre ellos no era incómodo, pero era denso. Había demasiadas preguntas flotando sin respuesta. Y, aún así, ninguno parecía apurado por romperlo. Elías sacó una tela y comenzó a limpiar su cuchillo. Diana lo observaba de reojo. Notaba la cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. La forma en que sus hombros hablaban de años de combate, pero sus ojos, no. Sus ojos no estaban endurecidos. Seguían vivos. ¿De verdad soñaste con él?,
preguntó ella al fin. Sí, muchas veces. ¿Y en tus sueños también te devoraba? Él alzó la mirada. No respondió de inmediato. No. En mis sueños lo veía alimentarse de otros. Gente que no conocía. Pero había una constante. Tú. Diana no se movió. Sentía que el aire se volvía más espeso. Yo, repitió, con la voz baja. Siempre estabas allí, dijo él, con firmeza. A veces observando. A veces luchando. Pero nunca huyendo. Diana sintió que la llama del fuego le temblaba en la piel. Apretó los dientes. Nunca le conté a nadie mis sueños. No hace falta. Yo los vi igual. Durante varios segundos, solo el crepitar de la fogata llenó el espacio entre ellos. Entonces, Elías se recostó contra una roca y soltó un suspiro largo. Podríamos morir mañana, dijo, sin dramatismo, como si hablara del clima. Lo sabes, ¿verdad? Diana asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Y, por primera vez, se permitió cerrar un poco los ojos. El cuerpo la traicionaba. El cansancio, la tensión de días sin dormir bien, empezaban a romper las paredes de su voluntad. «Duerme», murmuró él. «No», respondió de inmediato. «No confío en ti». Él asintió. «Hazlo por ti, no por mí». Diana giró el rostro y miró el fuego. Se recostó sin querer hacerlo. Sin confiar. Sin permitir que su mente bajara la guardia. Pero su cuerpo sí lo hizo. Cerró los ojos lentamente y antes de dormirse, sintió una presencia. Elías no se había movido. Seguía despierto. Seguía allí. Y en ese último pensamiento, algo desconocido le hizo sentir que no estaba sola. Que no era una cazadora sin rumbo. Sino una mujer que, por primera vez, ya no quería huir. El rugido no fue un sonido. Fue un estremecimiento. Diana se incorporó de golpe, con el corazón martillando en las costillas. El fuego se había consumido casi por completo y la cueva estaba envuelta en sombras profundas. Afuera, más allá del velo de lluvia, el bosque temblaba. No por el viento. No por la tormenta. Sino por algo que se movía entre las raíces. Elías ya estaba despierto. Su machete en la mano. La linterna apagada. Solo la tensión de su cuerpo hablaba por él. Se volvió hacia ella sin hablar, y no hizo falta decir nada. Ambos lo sintieron al mismo tiempo. Un latido. Un paso. Un crujido. Muy lejano. Demasiado pesado. Como si la selva se inclinara para dejarle paso a algo que no debía estar caminando. «Viene del este», murmuró Elías. Diana tomó su arco, ya preparado, y se acercó a la entrada de la cueva. Afuera, la lluvia había amainado. Pero no era alivio lo que traía el silencio. Era la antesala de algo que respiraba en la oscuridad. Un vacío que no era natural. El bosque no sonaba. No cantaban los insectos, ni croaban las ranas. Hasta los árboles, a los que ella siempre sintió vivos, parecían contener la respiración. «¿Crees que es él?», preguntó Diana, sin apartar la vista del límite entre la cueva y el bosque. «No lo creo». «Lo sé», dijo Elías. Lo sentí antes de abrir los ojos. Diana tragó saliva. No era miedo lo que la recorría, no exactamente. Era algo más antiguo. Algo que tocaba la médula y decía, «Esto no debe existir. Esto no debe estar aquí». Y sin embargo, venía hacia ellos. Entonces lo vieron. Una silueta más negra que la noche misma cruzó entre los árboles. No tenía forma definida, solo un contorno en constante movimiento. Como si la criatura no tuviera cuerpo, sino un cúmulo de sombras que se agitaban. No emitía sonidos. Solo el mundo alrededor parecía reaccionar a su paso. Hojas que caían solas, ramas que se quebraban sin ser tocadas, la niebla que se abría como si temiera rozarlo. Diana retrocedió un paso, sintiendo la garganta seca. «¿Cómo lo enfrentamos?», susurró. Elías la miró, y por primera vez, ella vio algo distinto en él. No era terror. Era certeza. Como si hubiera esperado este momento desde antes de nacer. «Juntos», dijo.
Salieron de la cueva. Diana sintió el barro bajo los pies, frío, traicionero. Elías caminaba a su lado con paso firme, aunque sus ojos nunca abandonaban la silueta que ahora se movía entre los árboles como una promesa de muerte. El velo sangriento. Así lo habían llamado los antiguos. Una criatura que no devoraba carne, sino memoria. Que no dejaba cadáveres, sino cuerpos huecos, sin identidad, sin alma. Era el castigo vivo de un planeta herido. Diana tensó el arco, su cuerpo vibrando como una cuerda lista para estallar. «Él me ha seguido desde niña», murmuró. «Lo vi la noche en que mi madre desapareció». «Lo sé», respondió Elías, sin mirarla. «Porque esa misma noche, yo soñé contigo». El silencio entre ellos se quebró cuando la criatura se detuvo. Como si los hubiera olido. Como si por fin supiera dónde estaban. Y entonces rugió. Esta vez sí fue un rugido. Pero no vino del aire. No sacudió los oídos. Fue un rugido en la sangre, en los huesos. El mundo tembló. Las ramas se abrieron. Y la criatura se lanzó. Diana disparó la primera flecha. Elías alzó el machete. Y la lucha comenzó. La primera flecha atravesó la negrura del bosque como un relámpago silencioso, pero no hubo impacto. La criatura, si podía llamarse así, se deshizo como humo antes de que la punta la alcanzara. Y un instante después, apareció al otro lado de Diana, con un movimiento tan antinatural que ni siquiera los árboles lo detectaron. El grito no vino de ella. Vino del propio aire. Diana giró sobre sus talones y disparó de nuevo. Esta vez, una flecha con punta de obsidiana, templada en fuego ancestral. Le rozó una de las extremidades y el ser se contrajo en un espasmo de sombras, como si por un momento recordara que podía ser herido. Elías no esperó. Corrió directo hacia la criatura, girando el machete con ambas manos, con un grito gutural que rompió el silencio impuesto por la bestia. Diana sintió el eco de su valor recorrerle la espalda. El corte fue brutal, certero, y aunque no hubo sangre, sí hubo reacción. El velo sangriento retrocedió. Su forma se agitó, como si temiera a algo que no había previsto, resistencia. Pero no tardó en contraatacar. Un tentáculo negro emergió de su torso sin forma y azotó a Elías con la fuerza de una tormenta. El impacto lo lanzó varios metros por el aire, estrellándolo contra el tronco de un árbol. Diana gritó su nombre, el primero que escapó de su boca sin control desde que lo conoció. Su voz no fue de furia, fue de pánico. Corrió hacia él esquivando raíces, saltando entre ramas y barro, sin dejar de disparar flechas que se deshacían antes de tocar su objetivo. Elías respiraba, pero sangraba por la boca. Aún así, intentó incorporarse, tambaleante. «No te acerques», susurró con dificultad. Diana lo ignoró. Se arrodilló junto a él y le sostuvo la cabeza entre las manos. La criatura se acercaba de nuevo, arrastrándose sobre el suelo sin tocarlo realmente. El bosque parecía retroceder ante su paso. La temperatura había bajado. Sus alientos se convertían en vapor, y las hojas caían muertas solo al ser tocadas por la sombra del velo. «No puedes quedarte aquí», dijo ella, apretando los dientes. «No voy a dejarte». «Diana», murmuró él. «Si te atrapa, te va a romper desde dentro. Él alimenta sus formas con lo que sentimos». La miró, y por primera vez, ya no como un guerrero, sino como un hombre frente al borde de todo. «Y yo no quiero que se alimente de lo que siento por ti». Ella no respondió con palabras. Sus labios temblaban, y no por el frío. Le rodeó el rostro con las manos, y sin pensar, lo besó. No fue un beso largo. Fue furioso. Urgente. Como si el mundo se quebrara a su alrededor y ese fuera el único punto fijo donde podía aferrarse. Elías respondió, con lo poco que le quedaba de fuerza, y cuando sus labios se separaron, algo en el aire cambió. La criatura se detuvo. Como si ese gesto hubiera sido veneno para ella. Como si hubiera probado una emoción demasiado pura, demasiado humana, para digerirla. Se retorció. Gritó sin boca. Su cuerpo se agitó como humo al viento. Diana sintió que era el momento. Se puso de pie. Sacó la lanza de su espalda. Una reliquia que nunca había usado.
forjada por sus ancestros, sellada con fuego y hueso de los antiguos. El arma que juró no tocar hasta tener algo que proteger. Ahora lo tenía. Corrió hacia la criatura mientras gritaba con toda la furia contenida de una vida marcada por el silencio. La lanza brilló en medio del caos. El velo intentó desaparecer, dividirse, flotar. Pero ella ya lo conocía. Ya no lo temía. La punta atravesó la sombra. Un rugido desgarrador sacudió la tierra. Un temblor. La explosión de cientos de hojas elevándose por el aire como si el bosque entero exhalara aliviado. El velo sangriento colapsó en un remolino de humo oscuro, que fue absorbido por el suelo, como si la propia tierra se lo tragara. Silencio. Solo el sonido de su respiración. Y el eco de algo roto recomponiéndose en el fondo de su pecho. Diana cayó de rodillas. No sentía los brazos. Pero sí sentía a Elías. Se arrastró hasta él, que aún respiraba. Le acarició el rostro. Tenía los ojos abiertos. Y la miraba como si acabara de ver a una diosa. ¿Lo venciste? No. Lo encerré, respondió ella. Por ahora. Elías sonrió, y aunque tenía los labios manchados de sangre, sus ojos brillaban con algo distinto. Con paz. Con orgullo. Con deseo. Te dije que lo haríamos juntos. Y lo hicimos, respondió ella, antes de abrazarlo contra su pecho, como si su calor pudiera devolverle cada latido perdido. En el corazón del bosque, donde una pesadilla había respirado por siglos, ahora solo quedaban dos cuerpos entrelazados. Exhaustos. Victoriosos. Vivos. El amanecer llegó despacio, como si también necesitara tiempo para creer que la noche había terminado. La luz se filtró entre los árboles altos y viejos, pintando el suelo con trazos dorados que parecían curar cada rincón de oscuridad que aún quedaba en el bosque. La lluvia se había ido. El silencio ya no era opresivo. Era paz. Diana abrió los ojos en la misma cueva en la que habían pasado la tormenta. Esta vez no fue sobresaltada ni con la sensación de peligro sobre los hombros. El fuego aún crepitaba suavemente. Elías dormía a su lado, con la cabeza apoyada sobre su brazo. Respiraba con calma. Su pecho subía y bajaba con la regularidad de quien ha vuelto del borde. Ella no se movió. No quiso romper ese instante. Miró su rostro, marcado pero sereno, y se sorprendió de lo que sentía. No era solo alivio. Era algo más profundo. Más cálido. Como si en algún momento entre el primer disparo y el último beso, algo dentro de ella hubiera cambiado para siempre. Salió de la cueva en silencio, sin alejarse mucho. Caminó por el barro seco y tocó el tronco de un árbol cercano. El mismo árbol donde se había escondido para cazarlo. El mismo árbol desde el que pensó que tenía el control. Sonrió, leve, recordando cómo la historia dio un giro que ni ella, con toda su intuición, pudo prever. Ya no era la misma mujer. La cazadora silenciosa, solitaria, que solo obedecía órdenes y sobrevivía por costumbre, había muerto junto al rugido del velo sangriento. Lo que quedaba ahora era alguien distinto. Alguien con raíces nuevas. Alguien que había aprendido a quedarse. Sintió pasos detrás de ella. Elías se apoyó en la entrada de la cueva, con el torso vendado y los ojos clavados en ella. A pesar del cansancio, su sonrisa era fuerte, clara, luminosa. ¿Pensaste en irte sin despedirte? Diana lo miró por encima del hombro, con una media sonrisa en los labios. Pensé en buscar algo de fruta. Pero si prefieres que me quede aquí y muera de hambre, dilo sin rodeos. Él soltó una risa suave y caminó despacio hacia ella. Al llegar a su lado, la tomó de la mano, con dedos firmes pero sin apretar. Era un gesto sencillo, pero en él había más significado que en cualquier palabra que pudiera decirle. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó él. Ella miró el bosque, respiró profundo y respondió sin dudar. No voy a volver. Elías frunció ligeramente el ceño. ¿A tu gente? A ese mundo que me enseñó a cazar sin preguntar. A seguir órdenes que no entendía. A dormir con un cuchillo bajo la almohada porque no se podía confiar en nadie. No. No voy a volver a eso. Él la observó en silencio unos segundos, luego asintió. Le acarició el rostro con el dorso de los dedos.
Entonces quédate. Pero no por lo que vencimos. Quédate por lo que aún podemos construir. Diana sostuvo su mirada. Sus ojos no temblaban. No había duda. Me quedo por ti. No hubo ceremonia, ni promesas vacías. Solo dos almas heridas que decidieron dejar de huir. Con el sol elevándose por encima del bosque y las sombras del pasado disipándose entre los troncos, se abrazaron. Lentos, cálidos, eternos. Semanas después, una pequeña cabaña comenzó a tomar forma cerca de un lago escondido. Diana enseñaba a Elías a moverse entre ramas sin ser visto, y él le enseñaba a plantar, a cocinar, a contar historias que no terminaban con sangre. Nadie más supo del velo sangriento. Nadie más lo soñó. Como si, al encontrar el amor donde solo había muerte, algo antiguo hubiera sido finalmente silenciado. Y en el corazón del bosque, donde antes solo habitaban el miedo y la caza, ahora nacía algo nuevo. Un hogar. Una historia distinta. Una vida elegida.